Vamos a leer aquí el versículo primero y ustedes el 2 hasta el 5. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y dijo, ¿quién dijo? Dios: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Gloria al Señor. Siéntense, hermanos, por favor. Bueno, aunque nosotros estuvimos mirando, los que estábamos desde temprano en el video, allí el video resume, pero yo diría de una manera vertiginosa, todos los acontecimientos ocurridos durante estos 88 años de luz y de felicidad y de esperanza para nuestro país Colombia. Porque si se relataran con detalle cada uno de los acontecimientos, hermanos, necesitaríamos, yo diría, más de un mes reuniéndonos todos los días durante 2 horas y no acabaríamos. ¿Y sabe por qué? Porque esta es una historia que no termina. Gloria al Señor. ¿Cuándo va a terminar esta historia? Cuando Jesucristo decida romper el silencio y entonces hacer sonar las trompetas, porque será tocada trompeta. Y dice la Biblia que cuando suene la trompeta final, los muertos en Cristo, esos por los que usted lloró, incluida gente de nuestro querer, una madre, un padre, un hijo, una hija, una persona entrañable en nuestro corazón, será levantada. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que probablemente habremos quedado, porque no precederemos a los que durmieron, sino que luego nosotros, los que hayamos quedado, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y así seremos levantados para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire, donde Jesucristo también fue recibido arriba en gloria. Nosotros también seremos recibidos arriba en gloria en la venida de Cristo por su iglesia. Gloria al Señor. La iglesia, para que nos vayamos ubicando quiénes somos y cuál es el origen histórico de la iglesia, nosotros tenemos que echar mano de los que fueron protagonistas de esa historia. Obviamente que muy pocos todavía permanecen con vida, pero han dejado un legado, han dejado unas huellas, un conocimiento que se ha venido recopilando, y ya hay 2 tomos de una historia que no termina. Aquí está nuestra historia. Si usted desea conocer su propia historia, la historia que partió la vida de muchos en Colombia en 2. Uno, antes de conocer a Cristo, y otra después de haberlo conocido a Él, que obviamente no tiene
ni siquiera comparación. Porque uno sin Cristo, hermano, no es nada. Uno sin Dios, nada es en el mundo. Como dice el coro, sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Y es porque uno en el mundo vive ignorante de tantas cosas buenas. Uno en el mundo ve como normal nacer, crecer, reproducirse y morir. Y en eso resume la vida. Pero ahora en Cristo la cosa es distinta. Y ahora uno ve que en Cristo la vida tiene sentido. Y el que le ha dado sentido a la vida se llama Jesucristo. Y por eso nosotros los hijos de Dios amamos la vida. Yo amo la vida. Es una sola. Y por eso la cuido. Y por eso no la quiero perder. Y no solamente mi vida biológica, física, material, sino que yo procuro cuidar y no dejar perder la vida eterna, que es el resultado del sacrificio de Cristo realizado allí en la cruz del Calvario. Y yo me debo a Él. Todo se lo debemos a Él. Incluso hasta haber nacido en Colombia, aunque nos tengan por ahí con un punto negro en el mundo de ser quizá un país de narcotraficantes. Pero hermano, el Señor no miró ese punto negro, el Señor miró el potencial tan grande, porque hermano, el colombiano es echado para adelante, el colombiano es visionario. El colombiano es trabajador. El buen colombiano se constituye en una persona necesaria donde quiera que esté. En los Estados Unidos, los colombianos son el futuro de la IPUL. El avivamiento del Espíritu Santo de Dios ha llegado a Estados Unidos y a todos los demás países donde hay un misionero de Colombia proclamando este mensaje de salvación, porque nosotros somos portadores del mensaje más contundente que jamás el hombre ha escuchado jamás en el mundo, porque nuestro mensaje no va por las ramas. Nuestro mensaje no trata de complacer a la gente. Nuestro mensaje viene directo del cielo y este mensaje transforma, este mensaje cambia. El que escucha y cree en este mensaje, su vida es otra, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Y todo el que se convierte a Cristo y se bautiza en el nombre de Jesús, por derecho propio, por promesa de Dios, recibe el don del Espíritu Santo y habla en otras lenguas conforme el Espíritu le dé que hable, como señal de que el Espíritu de Dios está en él. Alabanzas a su nombre. Hermano, yo quisiera hacer una analogía entre la zarza que ardía en Horeb y no se consumía con la iglesia, que por primera vez, ¿cuál fue la primera ciudad que usted oyó en la historia donde comenzó la misión en Colombia en el año de 1937? Málaga, Santander. Pero ahí muy cerca de Santander, en Málaga,
en la montaña, hay un lugar que se llama El Salado. Allí fue donde por primera vez se estableció una familia. Carlos Bertol, él había venido enviado por una confederación misionera de iglesias. Esa confederación misionera de iglesias estaba enviando misioneros por toda América Latina para que proclamaran el mensaje de Jesucristo, pero bautizaban en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero unos años después, más o menos esto data entre el año 1930 a 1937, cuando fue enviado desde Canadá nuestro hermano Askel Werner Larsen y la hermana Gertrudis, la primera esposa. Y les digo la primera esposa porque unos años después la hermana Gertrudis, una predicadora, según la historia nos cuenta, una tremenda predicadora del Evangelio de Cristo. Dicen que predicaba mejor que el esposo, que el misionero, lo cual indica que ella era digamos, una ayuda idónea. Ella era de pronto la que hacía gran parte del ministerio misionológico o misional de su esposo Larsen. Y hermano, lamentablemente la muerte la sorprendió y se la llevó. Y no sabemos por qué razón. Hay un libro que yo leí cuando uno muchas veces no trata de entender por qué Dios permite ciertas cosas. Y ese libro tiene como título Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y cuando yo leí ese libro, hermano, me dio una mente muy amplia y me dio a entender que Dios, cuando hace algo, lo hace con un propósito. Pero ese no es mi tema. Cuando se supo de la muerte de la esposa del hermano Larsen, se le mandó una carta para que regresara a Canadá. Y él en esa carta contestó: un soldado ha caído, manden refuerzos. Y entonces el refuerzo fue que enviaron a otra pareja, al hermano Thompson, para que viniera y también proclamara el mensaje del Evangelio de Cristo en Colombia. Y mientras eso también, hermano, el hermano Larsen tuvo que dejar inicialmente el lugar de El Salado y establecerse en la ciudad de Bucaramanga. Y allí, entre bambalinas, bueno, eso es otra parte de detalles de la historia, el hermano se conoció con su segunda esposa, Fayeta de Larsen, y ellos se casaron, y ella le ayudó a continuar este ministerio misional durante muchos años. Yo tuve la bendición de conocer a esta pareja. Eso indica lo viejito que estoy ya. Tuve la bendición de conocer al hermano Larsen en Medellín. Y tuve la bendición de conocer a la hermana Fayeta. Y hasta le cedí en una visita, siendo yo pastor asistente del Boyacá Real en Bogotá. La hermana necesitó hacer unas diligencias consulares en Bogotá y yo le presté mi cama. La hermana Fayeta estuvo allí como 8 días durmiendo en mi cama, y entonces me tocó irme por allá para un rinconcito, pero era una bendición muy grande poderle ceder mi cama a una gran mujer servidora que estaba haciendo la obra más grande que jamás se haya hecho en la tierra, como es proclamar este mensaje de salvación. Claro que eso no aparece aquí, que yo le haya prestado la cama a la hermana Fayeta.
pero sí aparece allá en los anaqueles del reino de Dios, porque el Señor conoce hasta los detalles más pequeños de cada uno de sus hijos. A su nombre sea la gloria. Hermano, por aquel tiempo, hermano, entre los años 1930 a 1937, en medio de las necesidades propias de la época, seguida del fanatismo e intolerancia de la gente, y en medio de la oposición y las persecuciones, varias agencias misioneras llegaron a Colombia, tanto trinitarias como pentecostales, con el fin de establecer el evangelio del reino. Hermano, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y estamos hablando de los, digámoslo, casi por los años en los que se estaba empezando a configurar la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1938 es cuando se empezó a detonar el primer grito, las primeras escaramuzas de esa guerra devastadora entre los nazis con Hitler como liderando esa batalla o esa guerra, y luego los países aliados que se consideraron vulnerados y que necesitaban una defensa nacional, porque el propósito de Hitler era expandir por toda la tierra la raza aria. Él decía que la raza pura eran los nazis, y había que, así hubiese que usar los medios que hubiese que usar, establecer esa raza aria en Europa y en todo el mundo. Pero hermano, no es el hombre, es Dios el que tiene toda soberanía. Amén. Para Dios tienen el mismo valor los afrodescendientes que los blancos descendientes de los arios. Para Dios tienen el mismo valor los amarillos del Asia como cualquier otro tipo de raza, pueblo o nación, porque Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Alabanzas a su nombre. Dios no hace excepción ni de estrato social. A veces se establecen iglesias en estratos altos, y entonces que dice que hay que predicarles suavecito, que porque los de estratos altos, entonces si se les habla fuerte y si se les enseña a cumplir debidamente lo que dice la palabra de Dios, entonces no les va a gustar y entonces se van a apartar. Hermano, el Señor no vino aquí para maquillar a nadie. El evangelio no es para maquillar, el evangelio no es para esconder tal vez errores, el evangelio no es para disimular, el evangelio es para transformar. Cueste lo que cueste. Y no hay un evangelio para los ricos y otro evangelio para los pobres. Eso se lo han inventado, son los mismos hombres que lamentablemente nos han dividido en estratos. Así como los judíos eran, aislados en unos guetos, que eran sitios de donde ellos no podían salir, porque el que saliera, ahí mismo estaba ya el fusil alemán. Así también el mundo nos ha aislado en guetos sociales. Y aún, hermano, hasta hay iglesias donde han dividido socialmente y en clases a los miembros de la iglesia.
contrariando esto los principios de Dios. Hermano, aquí en esta iglesia tiene cabida el rico y el pobre, el blanco y el que no lo es blanco, el bonito y el feo. Aquí todos tienen cabida. No importa la edad, no importa su condición socioeconómica, porque lo que el hombre necesita es tener un real y verdadero encuentro con Jesucristo. Y a todos hay que predicarles la palabra por igual. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces decíamos que contra todas esas oposiciones, fue así como una hermana Clara y una hermana Maruja Correa, con la petición y apoyo del señor Prudencio Tolosa, establecieron un colegio en un lugar montañoso de Santander llamado Loma del Salado. Tenga bien este dato. Fue el primer lugar donde se estableció un sitio de predicación, Loma del Salado, cerca de Málaga, Santander. Amén. Entonces, la hermana Clara, esposa del hermano Carlos Bertol, y la hermana Maruja Correa, que eran trinitarias, le dijeron a don Prudencio Tolosa: mire, yo sé que ustedes quieren que les establezcamos un colegio y que les enseñemos las ciencias, que les enseñemos a leer y escribir, pero con una condición: que entre semana hagamos este colegio con objetivos académicos, pero los domingos que por favor se nos permita predicar el Evangelio de Jesucristo. Y entonces don Prudencio Tolosa les dijo: acepto el trato, comiencen. Y así fue que comenzaron. Los domingos, hermano, cogió tanto auge estas reuniones de los domingos, que desde las provincias cercanas, desde los digamos los pueblos, veredas y sitios del campo cercanos, ellos venían todos los domingos allá a escuchar la palabra de Dios. Y en medio de todo eso, el hermano Larsen, que fue enviado también desde Canadá, se unió al trabajo misional con el hermano Carlos Bertol y su esposa Clara. Y hermano, empezaron a predicar. Y yo veo por aquí, hermano, una cosa bastante curiosa, un hecho trascendental que no puedo dejar por alto. Los misioneros Bertol bautizaban a los convertidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos eran trinitarios. Pero los Larsen predicaban y bautizaban en el nombre de Jesús. Amén. Con el paso del tiempo, entonces, hermanos, la esposa de Bertol le hace esa pregunta: bueno, ¿cómo vamos a bautizar a estos, a los que se iban convirtiendo después? ¿Cómo vamos a bautizar a estos? Porque nosotros les hemos enseñado que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora viene la nueva enseñanza de este otro misionero, que él dice que no es en el nombre de los títulos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿sabe a qué acuerdo llegaron? Ellos dijeron: hasta ahora nadie ha recibido el don del Espíritu Santo, aunque ya fueron muchos bautizados en los títulos.
Entonces hagamos una cosa, vamos a bautizar y los que reciban el don del Espíritu Santo y hablando en otras lenguas, a esto los bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y adivinen qué pasó, que todos los bautismos que a continuación se realizaron allí en Loma del Salado, los que se bautizaban, o mejor, los que se convertían, recibían el don del Espíritu Santo y entonces empezaron a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, al punto. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Lo mejor de todo es que tanto la hermana Clara y su esposo Bertolt, que eran trinitarios, así como la señora Maruja Correa, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos se convencieron que la señal que le habían puesto a Dios se había cumplido. Y entonces ahí fue cuando comenzaron oficialmente y establecieron la iglesia, que todavía no se llamaba como se llama hoy día, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No, primero no se llamaba así, sino que simplemente era la iglesia, porque todavía no se había llevado a cabo ese protocolo ante el Estado, porque para poder funcionar como una institución o como para poder realizar libremente o legalmente una actividad, hay que inscribirla en una cámara de comercio, colocarle un nombre y también un objeto social. Y todavía no era, la iglesia pues no tenía el cuerpo porque no cumplía con esos, digamos, los requisitos de que debía de tener cierta cantidad de personas, que debía de tener cierta cantidad de una junta administrativa, etcétera, etcétera. No cumplía todavía con esos formalismos para darle legalidad. Y me pregunto yo, cuando Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino de los cielos, ¿había legalidad? De ninguna manera. Hermano, es que cuando Dios se propone hacer una cosa, no le tiene que pedir permiso a nadie, porque Él es el dueño. Mía es la plata, mío es el oro, toda la tierra es mía. Aleluya. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Dios nunca, ni usted le tiene que pedir permiso a nadie cuando va a proclamar el mensaje de Jesucristo, porque como le sucedió una vez a un hermano en un parque, estaban entregando unos trataditos y le estaban invitando a la gente para que una hora después se iba a hacer un culto allá en Tarima, y entonces vinieron las autoridades y un señor de esos, un policía con título y con rango, le dice: ¿quién es el pastor aquí? Y el hermano dice: yo soy el pastor. Y le dice: ¿usted con qué autoridad y con qué permiso está haciendo eso ahí? Y el hermano le abrió San Marcos 16:15, con el permiso de Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo. A su nombre gloria. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermano, entonces después que acordaron que todos debían ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y recibían el don del Espíritu Santo, según
este libro, La historia que no termina, quiero mencionarles así rápidamente cuáles fueron los primeros colombianos en ser bautizados en el nombre de Jesús. Maruja Correa, Miguel Tolosa, Prudencio Tolosa, el que pidió que le abrieran un colegio, o el que abrió un colegio para que enseñaran allí a los niños de ese lugar. La familia Navas, o sea, Carlos Navas, María Navas y Rodolfo Navas, Gregorio Uribe, Francisco Hernández, Emilio Rincón, María Tolosa, María Ramírez, Rafael Tolosa, hermanos de Prudencio Tolosa, el del colegio. La familia Puentes, la familia Gallo, la familia Molina, Efraín Coronado, María Reyes, Elvira Pinzón y muchos hermanos más. Y ya usted sabe, en resumen, lo que escuchamos ahorita en el audio, cómo fue el proceso por el cual la Iglesia del Señor continuó por todo el país, ya no solamente en un lugar específico como Málaga o en un lugar tan aislado y tan lejos como El Salado, sino que también hoy día tenemos, a ver, según lo que escuchamos, ¿cuántas congregaciones hay en la actualidad en Colombia? Más de 5.130 congregaciones. A su nombre sea la gloria. Y así como para que tengamos una idea así rápida, vamos a colocar ese videíto donde aparecen los primeros o los presidentes que históricamente Colombia ha tenido. Sabemos que el primer presidente que tuvo Colombia fue el hermano Larsen, según lo que veo allí, y el último presidente ahora es nuestro hermano Héctor Ariel Campuzano. Vamos a ver si se puede, alguien que nos lea en voz alta, porque de pronto muchos no lo pueden leer, alguien que tenga gafas y que esté viendo bien los nombres, que rápidamente se coloque de pie y nos lea los nombres de los presidentes. Dos veces, ¿no? Dos vigencias. Ese es ese grupo selecto de hombres que han tenido una gran visión y amor por la Iglesia Pentecostal Unida en Colombia. Y aunque no tenemos registro, tenemos una hija en los Estados Unidos de América. Se llama la IPUL, Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Tenemos también establecidas 44 iglesias misioneras en 44 países de Asia, África, América, Europa y Oceanía. Hermano, la palabra de Dios no está presa. Contra todos los preponderantes que hemos experimentado durante todos estos 88 años. Y cuando hablo de impedimento, estoy hablando de divisiones a causa de la doctrina. Estoy hablando de demandas como la que tuvimos millonaria por el caso de Fundación. Hemos tenido persecuciones, han habido mártires en varios lugares. Hay hermanos pastores y creyentes de algunas iglesias de esos lugares
llamados lugares de orden público, donde muchos como mártires han ofrendado sus vidas por causa del testimonio de Jesucristo. Y esta llama, bueno, dejemos eso para después, porque también usted y yo necesitamos conocer cómo ha sido el desarrollo local. Y por eso le he pedido el favor aquí al hermano que conoce bien la historia, no porque sea viejo, bien del desarrollo de la obra aquí en Jamundí. Entonces vamos a pedir el favor al hermano Roldán, que él en unos 8 o 10 minuticos por mucho nos esté dando a conocer, para que todos sepamos cómo ha sido el desarrollo de la obra del Señor en Jamundí y sus alrededores. Y luego vamos a tener una breve conclusión. Gracias, hermano Elkin, pastor, por la participación. Madres, Dios les bendiga. Sé que el Señor Jesucristo ha puesto aquí en el mundo unos ángeles llamados madres que nos cuidan desde. Hermanos, continuemos entonces con el tema que trae el pastor, pero vamos a hacerlo de manera local. Yo sé que muchos aún no han asimilado la historia de la iglesia en Jamundí, pero quiero decir que en este momentico contamos con aproximadamente 14 iglesias en la zona urbana, y conjunto con la zona rural serían 44 iglesias, 43 iglesias. ¿Cómo comienza esto? El mensaje del nombre de Jesús, que había llegado a Colombia en 1937, especialmente a la zona del Santander, donde nuestro hermano ya mencionó, el Salado, Bucaramanga, y luego se establece en Barranquilla, en la zona norte. Unos años después llega al centro y al suroccidente colombiano, especialmente al Valle del Cauca, y en el norte del valle se establece un gran avivamiento en la zona llamada arriba de Galicia. Algunos conocerán como La Morena. Amén. De la cual habla mucho el misionero William Dross en su libro La Morena, mi primer amor, o un hombre con una misión, que es el mismo libro. Es así como en el año 1957 esta llama, porque donde caía un pentecostal, mire hermano, la iglesia tenía en contra todo, el mismo gobierno conservador de la época estaba en contra de la iglesia. La policía iba en contra de la iglesia católica, que era el brazo fuerte del gobierno, en contra de la iglesia. Y una iglesia pequeña, pobre, pero llena del poder de Dios, donde caía un solo pentecostal, allí se encendía la llama del evangelio. Es así como un hombre que había conocido el mensaje del Señor en el Tolima, había llegado a Cali y luego se estableció acá en las estribaciones de la cordillera occidental, especialmente en el lugar de Gato de Monte. ¿Algunos conocen a Gato de Monte? Allí se da inicio a la iglesia del nombre de Jesús. Había mensajes que habían llegado mucho antes, la iglesia Unión Misionera, la iglesia presbiteriana, pero el mensaje de Cristo, ustedes se van a dar cuenta en el trayecto de la historia cómo muchas de esas personas vienen y se meten a la corriente del río del Espíritu Santo de la iglesia que lleva el nombre de Jesús. El hermano Gregorio Toro Taborda se establece en el lugar de Gato de Monte. Existían allí varias familias, familia Biafara. Aún hay aquí algunos, estamos viendo a Moisés, a Yamilé, donde esa época, la familia González, la familia Caicedo, la familia Cuadros, pertenecían a la iglesia Unión Misionera, ¿sí? La líder de ella era la hermana Angelina Cuadros, y ustedes conocieron al pastor Arcadio Carabalí, sobrino de ella. También conocieron al pastor Arles Cuadros, ya fallecido. Los miembros de esta congregación se dieron cuenta de que un hombre había llegado a esta región y que era evangélico, porque lo escucharon entonar una canción. La canción que dice, ¿cuál?
Pentecostales de Jamundí. Una vez caminando oí una voz, esa voz me decía: no peques más. Escucharon esa canción y dijeron entre ellos: por aquí hay un evangélico. Y desde luego, para descubrir a cuál congregación pertenecía, lo invitaron a un culto. Cuando escucharon que él hablaba, alzaba las manos para orar, oraba en voz alta y oraba en el nombre de Jesucristo, entonces tuvieron gran temor, porque justamente desde el Vaticano II había un folleto que decía: cuidado, ahí vienen los pentecostales. Entonces nos tenían miedo. ¿Miedo por qué? Porque el fuego del Espíritu Santo iba como una tromba. Por eso nos tenían miedo. ¿Listo? Los líderes de esa iglesia reconvinieron a Angelina por haber invitado a este desconocido, porque de una secta tan peligrosa. Pero al pasar los días, Gregorio pasó por la casa a traer agua y se dio cuenta que la líder estaba gravemente enferma y pidió permiso a la familia para orar por ella. Estaba en cama, por cierto. A regañadientes le permitieron orar y él alzó sus manos e invocó el nombre de Jesús. Luego impuso sus manos sobre la enferma y esta fue sanada en el acto. Este testimonio milagroso cambió por completo el concepto que se tenía sobre los pentecostales del nombre, y aceptaron que se les hablase en el nombre de Jesús. Y estas familias fueron la primera célula pentecostal del nombre que se convirtieron allí en Gatoemonte. El hermano llevó la razón a Cali Central, enviaron a Pablo Cuevas, que era laico, para inspeccionar el grupo, y se iniciaron entonces los cultos. Fue así como el 12 de febrero de 1958 fueron bautizadas gran parte de los miembros de estas 4 familias en Charco Azul por el pastor Eduardo García, en el nombre de Jesucristo. Es imposible no mencionar, hermanos, el fervor de la iglesia de aquella época naciente por recibir el Espíritu Santo y por evangelizar. La preocupación por la llenura del Espíritu Santo, los señales y prodigios que Dios obraba en aquella iglesia, tanto que los misioneros decidieron llamarla Filadelfia, comparándola con la iglesia del Apocalipsis. En ese año fue entonces oficializada la obra y se nombró entre 1958 y 1960 al pastor Luis Eduardo Arango. Fue el primer pastor. Anoten la fecha. De entre 1958 y 1960 fue pastor el hermano Luis Eduardo Arango, primer pastor de esta iglesia, pero no estaba la iglesia aquí, sino allá arriba en Gatoemonte, más arriba de Potrerito. Aquí hay un nieto, creo, el hermano de Luis Eduardo Arango, hermano López, John López. Voy a dar datos cronológicos porque no nos alcanza ya datos testimoniales, mi hermano. La iglesia se fue extendiendo a través del poder del evangelio en los pueblos y veredas de Jamundí, llegando hasta La Marina, San Antonio, Villa Colombia, La Liberia, Peñas Negras. Se funda entonces la primera iglesia en 1959 en la Alto Vélez, donde se colocó como obrero al hermano Sergio Biafara. La hermana Herminia Biafara, justamente una de las pioneras del evangelio, madre de los pastores Elmer y William Villegas, quien había establecido una célula evangelística en San Isidro, cerca a la zona urbana de Jamundí, que fue donde se inició la iglesia, ya en la zona urbana, aquí en San Isidro. Entonces, en 1960 y 1964 llega el pastor Marco Tulio Marín, cuya misión fue trasladar el sitio de la obra de la cabecera a la cabecera municipal, ubicándose en la calle 11, entre carreras 10 y 11 exactamente, donde hoy está situado Caribe Centro. Por aumento de personas
poco espacio locativo, se establecen al poco tiempo al diagonal a Da Vivienda, en donde se establece allí la obra del Señor y se convierten las primeras personas: Hipólito González, Miriam Betancourt, la familia Bertulfo Ramírez y Margarita Romero. Luego hubo entre 1964 y 1966 llega el pastor Carlos González, periodista que decidió predicar a Cristo, un hombre de gran visión, y durante su vigencia fueron promovidos los primeros pastores a la obra. Estos fueron el hermano Laureano Biafara, que fue promovido a la obra, y el hermano Libardito Trujillo. Entre 1966 y 1967 hubo la necesidad de nombrar un pastor interino, Saúl Herrera. Entre 1967 y 1969 es posesionado el pastor Libardo Grisales, quien se dedicó a visitar las obras ya establecidas y a reconfortar la iglesia. Entre 1969 y 1971 llega la vigencia del pastor Evelio García. Durante su vigencia se compraron estos lotes, 3 lotes. Se vendieron 2 desafortunadamente. Se compraron estos lotes en la carrera séptima y la calle Novena, donde funciona la iglesia actualmente. E inmediatamente se inicia la construcción del salón, que sería inaugurado el 8 de diciembre de 1970. ¿Cuánto se inauguró este salón? Bueno, tengan en cuenta esto. Voy corriendo, pero ustedes tienen los datos allí listos. Entre 1971 y 1973 llega el pastor Eli Guzmán. Después de algunas situaciones difíciles en la iglesia, llega este hombre probo, de carácter firme y gran consejero, un ejemplo de vida cristiana, y la iglesia queda confortada espiritualmente, para que entre 1973 y 1971 haga su llegada el pastor Pablo Cuevas Capacho y su esposa Rosalía Gómez. Durante su vigencia se realiza la obra blanca del primer templo y su embellecimiento. El pastor Pablo Cuevas tenía una característica: vigilaba permanentemente sobre el rebaño, visitaba demasiado, conocía bien el estado de sus ovejas y enseñaba a cantar bien, a cantar con ritmo y ordenadamente, ¿no? Enseñó muy ordenado el viejo. Y su esposa Rosalía, que era bastante fuertecita, sobresalía por su prédica fervorosa y su celo espiritual. Entre 1981 y 1988 llega el pastor Isauro Mina García y su esposa Gerardina Fori. El hermano Isauro era un gran líder, no solo a nivel local, sino a nivel distrital, formador de líderes. Se preocupó por la estructura doctrinal de la iglesia, enseñó metódicamente las doctrinas fundamentales, se amplió el templo, ¿sí? Y se hizo la plancha y se construyó la casa pastoral en un segundo piso. En cuanto a la expansión de la obra, se abrieron las obras en San Antonio y fueron promovidos al ministerio el hermano Guillermo Granada, José Bedoya y Arcadio Carabalí. Entre 1988 y 1990 llega Omar de Jesús Bermúdez Calle, un hombre buen consejero y gran enseñador. 1990-1997 es enviado a este lugar el hermano Leonel Monroy, su esposa Olga Guzmán, pastor, amigo, consejero, solidario. Se realizó el embellecimiento y la construcción de las otras plantas de la iglesia. Fundó el colegio William Dross también. Se abrieron obras en San Vicente y en Potrerito y fueron promovidos al santo ministerio los pastores Olmes López, Elmes Villegas Biafara. Entre 1997 y 1999 llegó el pastor Gilberto Clavijo y Rosario Arana. Características de una familia ejemplar:
el pastor de buena enseñanza doctrinal, y la hermana Rosario, una líder y carismática mujer. 1999-2007, el pastor fue el hermano Aparicio Fernández y su esposa Mercedes. Familia de excelente ejemplo cristiano, el hombre de constante vida devocional, oración, ayuno y lectura, el hombre predicador de los salmos. El pastor Fernández, durante su vigencia se iniciaron la segunda iglesia en La Ceibita y la tercera en el barrio Ciro Velasco. Ustedes se dan cuenta, se dio apertura a la obra, al programa radial Senda de Paz, y fueron promovidos al santo ministerio los hermanos Henry Clavijo, Jairo Urcue, Adrián Bedoya y Walter Fernández. Ya vamos a terminar. 2007-2009 llega el pastor Miguel Medina. Duró poco tiempo, pero se destacó por ser un hombre fiel, prudente y de enseñanza práctica. Entre el 2009 y 2022 llega el pastor Jesús Arias y su esposa Alcira Escobar. Es llamado el hermano el guardián de la sana doctrina, hombre fiel y atento a las necesidades integrales del pueblo, preocupado por el avance espiritual, doctrinal y secular de sus feligreses. Maestro en doctrina y teología bíblica. La hermana Alcira, mujer prudente y fiel, ejemplo de superación y excelencia. Durante su estadía se iniciaron las sedes Quintas de Bolívar y la obra misionera en los Anturios. Fueron promovidos al santo ministerio los hermanos Uriel Pino, Diego Rojas, William Villegas, Salomón Cuenca, Deiro Narváez y Ferney Carabalí Prado. 2022 hasta la época, pastor Elkin Gómez, hermana Rosalba Cifuentes y su familia, especialistas en temas de la familia. Él, un hombre carismático, afable, prudente y de buen sentido del humor. Ella, una líder local y nacional de gran reconocimiento. Durante la estadía de esta pareja ministerial se han liderado procesos de reestructuración familiar, eclesial, reestructuración locativa, crecimiento de la iglesia y el avivamiento espiritual que estamos viviendo en este momento por la gracia del Señor. Esa es la historia de Jamil. Muchas gracias. Gracias, hermano. Dios lo bendiga por esa... Muy claro, ¿verdad? Bueno, ahí está la respuesta a muchas inquietudes. Bueno, ¿cómo comenzó esto? Esto cayó del cielo. ¿Dónde fue el inicio? Algunos hasta irreverentemente dicen que el papel puede con todo, etcétera, etcétera. Y otros dicen que esto vino de los Estados Unidos. Bueno, esto vino del cielo, definitivamente. Esa misma llama que Moisés vio en Horeb y que en la zarza ardía y no se consumía, sigue siendo la llama de la luz del Evangelio de Jesucristo que empezó a arder en Málaga, Santander, luego se extendió hacia la Loma del Salado, posteriormente a Barranquilla, a Cali, a Medellín, a Bucaramanga y en la actualidad a todo Colombia y a 44 naciones fuera de Colombia. La llama del Evangelio de Jesucristo es el resultado de un sentir y llamado misionero. La iglesia se ha caracterizado por ser una iglesia auténticamente misionera, porque sabemos que aunque Colombia, con sus 44 millones de habitantes y solamente 1.500.000 miembros, estamos todavía en deuda con el Señor. Mucho trabajo resta por hacer si nosotros nos ponemos en las manos de Dios y vamos a la brecha. Y así como acudimos masivamente al día de campo, al intercambio o a una actividad social, también que cuando nos convoquen a una actividad de llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo por algún sector, por algún lugar, que también masivamente acudamos, porque somos agradecidos
por la obra maravillosa que Jesucristo ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas, y nunca nos callaremos, porque si nosotros callamos, entonces Dios tiene que usar las piedras. Así que, hermano, vamos en este momento, en el nombre admirable de Cristo Jesús, a hacer una oración por algunos hermanos que han sido columnas de esta iglesia. Dentro de esa oración, aunque no está aquí presente entre nosotros, pero sí me dicen que allá donde ella se encuentra está conectada a través de Facebook, la hermana Lucila Puerto de Ramos. Ella cuenta con 95 años y está muy agradecida con el Señor por tenerla todavía con vida y gozar de salud. Vamos a orar también por los hermanos de 80 años en adelante que estén aquí presentes. Alguien que por favor nos traiga aquí adelante a nuestra hermana Inesita. Y si hay otro hermano Moisés, venga para acá, volvemos a orar para usted, porque usted ha sido una columna de esta iglesia. Estoy extrañando las maracas. Gloria al Señor. Alguien más que tenga más de 80 o de 80 años en adelante, para que venga aquí adelante. Ustedes son los que nos han dejado el legado que muchas generaciones posteriores anhelan seguir, y que yo sé que lo que ustedes han sembrado no ha sido en vano, porque a su tiempo van a recoger la semilla. Los últimos bautizados que hubo aquí la semana pasada son de la familia Biafara. Y qué bendición que ya se empieza o se continúa recogiendo el fruto como resultado de la semilla. Nosotros somos semilla y no cáscara. La cáscara se quema, se recoge en graneros, pero se quema. Mientras la semilla cae en tierra, muere y lleva mucho fruto, porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Vea qué ramillete tan bonito, y eso que otros por motivos de salud no nos pudieron acompañar. Pero hermano, yo creo que como representantes de la feligresía de Jamundí Central, este grupo de hermanas y de hermanos pueden constituirse en nuestro ejemplo a seguir, que todas las generaciones aquí representadas podamos seguir sus pasos, seguir su ejemplo y continuar caminando con Cristo hasta el día de su venida. Bueno, vamos a hacer pues una oración muy especial, y yo invito pues a los hermanos acá de la Junta Local que vayamos y nos acerquemos a ellos y impongamos las manos sobre ellos. Y también invito a la iglesia aquí presente en esta mañana a que levantemos nuestras manos santas, como dice Dios, sin ira ni contienda, y vamos a llevar a estos hermanos a la presencia del Señor, y vamos a decirle a Dios: si el Señor retarda todavía un poco más su venida, que el Señor nos guarde. No sabemos qué nos espera el futuro, pero si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, venga lo que se venga, nosotros seguiremos adelante como estábamos cantando ahora. Y yo por favor le pido a los hermanos de alabanza que tan pronto terminemos esta oración, ellos nos repitan esa canción que cantaron ahora: seguiré adelante.
puesta mi mirada en aquel que quiso. Amén, gloria al Señor. Oremos a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, Dios Todopoderoso, delante de ti estamos. Presentamos a este grupo hermoso de hermanas y de hermanos que han cumplido muchos años de vida y que han permanecido en tus caminos por tanto tiempo, andando fieles a Dios, dejando el legado, dando ese testimonio de que si estamos en las manos de Dios, en el paso del tiempo, podemos nosotros continuar, sin importar todo lo que tengamos que experimentar, persecuciones, enfermedades, tribulaciones y todo lo que se haya tenido que experimentar. Tú has estado presente siempre con nosotros para levantar nuestra mano y ayudarnos a seguir adelante, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. Gracias, Señor, por esta iglesia que tú redimiste con el precio de tu propia sangre. Obra grande y poderosamente en cada líder, de cada directiva, en cada comité, con sus grupos de apoyo, por los maestros de los niños, por los comités de adolescentes, de jóvenes, de damas dorcas, de evangelismo, de edad dorada. También te pedimos por el comité de discipulado, por todos los que trabajan en DECON, en vigilancia, en recepción. Te pedimos, Señor, por todos los que tienen una responsabilidad para con un grupo de personas, que todos contemos siempre con la dirección y la unción del Espíritu Santo de Dios, para que así podamos entregar resultados de la obra que tú nos has encargado, en el nombre admirable de Jesucristo, que vive y permanece para siempre. Amén y amén. Seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Seguiré adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas desviarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barca, y aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso salvará mi alma. Seguiré adelante, sin firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas del mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre está lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. No le temo a nada, no, si tú vas conmigo, guiando mis pasos por el buen camino. Allá donde vaya, estaré seguro, porque en tu presencia siempre irá conmigo. No le temo a nada, no, ni a la misma muerte, pues sé que si muero me uniré contigo. Cruzaré desiertos, en valle de sombra, mi alma segura, porque vas conmigo, nada temerá. Seguiré adelante, sin firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas
del mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Un aplauso bien fuerte para Él. Aleluya, 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 aleluya. Alabanzas, alabanzas a su nombre, gloria. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, muchas gracias por sus oraciones en favor de este grupo de ancianos, por sus oraciones anteriores a favor de todos los representantes de cada edad de la iglesia, por los que no están aquí presentes, pero que desde casa siguen bien fielmente el culto Hipú Central Jamundí. Que el Señor les bendiga y tengan un delicioso y opíparo almuerzo. Invite a su mamá a almorzar y vaya con un buen sobre bien gordito como regalo a su amada madre. Los hermanos de aquí, los ancianos, se quedan, se les va a repartir allí como recordatorio una tortica bien deliciosa. Dios les bendiga, la paz de Cristo. ¿Quieren cantar más o qué?